Bienvenidos a Un Facto. Cienciano regaló 2 puntos en Chongoyape con Juan Pablo II College, donde los responsables fueron desde la dirigencia, pasando por los jugadores y el mismo Carlos Decio. Nadie se salva, y absolutamente todos tienen su responsabilidad en este empate sabor a derrota. Comencemos. Dirigentes que no dan la cara, a pesar que lo han tildado de mentiroso, y no salen ni siquiera a defender su imagen y la del club. Ahora algunos en su plantel pensará, el que calla otorga, y que no tengan dudas que hay un grupito que le cree a Cueva. Y en la interna del club ya no todos piensan de Ludeña como antes de las declaraciones de Cueva. En este partido con el equipo de Lozano, el equipo sintió la pérdida de esos 2 jugadores en la creación y en la delantera. Luego es responsabilidad de los jugadores, que por merecimiento, ese primer tiempo debió terminar 3-0 a favor de Cienciano y nadie podía decir nada. Sin ser una maravilla, el equipo cusqueño fue totalmente superior al Juan Pablo College, que por su falta netamente de jerarquía de los jugadores de la ofensiva, ese miedo de hacer goles o el obnubilarse, cuando más difícil es no hacer el gol que hacerlo, le pasó factura en el minuto final del partido, como un castigo divino, por el sacrilegio y el delito con alevosía, con conocimiento de causa, de perder goles casi frente al arco. Luego también es responsabilidad del técnico Decio, que ya no es un terco, sino ya está pecando de soberbio con su obsesión de creer en su mente que Benítez es 10 o armador. Fuimos los primeros en decirles hace 2 meses que no era 10, y todo parece que solo por dar la contra, y soberbia. No está haciendo caso. Me recuerda mucho a Díaz, que por esa misma soberbia de creer que nadie lo puede corregir, o saber más de un jugador que él mismo, tropieza una y otra vez con la misma piedra. Y no es que este canal se crea que sepa más que el técnico Carlos Decio de fútbol, sino que es común ver estos casos en el fútbol, donde técnicos de comprobada trayectoria y buenos se entercan con ciertos jugadores y cometen errores groseros solo por su mismo ego de no dar la razón a sus críticos en cosas tan evidentes que se repiten una y otra vez, pero su soberbia los enceguece. ¿Ya cuántos partidos Benítez no funciona en esa posición con Decio? Hasta los analfabetos del fútbol, después de este partido, se han dado cuenta de que Benítez es un 0 a la izquierda de armador, y hasta lo quieren fuera del equipo. Cuando Un Facto lo dijo meses atrás, cuando Díaz lo puso en esa posición, no puede ser tan cabeza dura, Carlos Decio, por Dios. Si lo pones otra vez a Benítez contra Cristal, de 10 armador, se confirmará que te ganó la soberbia y te parecerás más a Díaz que al Decio que llegó a Cienciano. Primero que Benítez, toda la pequeña confianza que tenía de hacerlo bien como armador, en este partido se esfumó. Ya mucho daño le has hecho al jugador, porque Un Facto no va a matar al jugador por ponerlo en una posición que nunca destacó, sino le doy toda la responsabilidad al técnico. Pero los que ven fútbol sabrán que Benítez quedó como único 10 cuando salió el ruso Neira y Beto da Silva a los 67 minutos. Y desde ese momento, el equipo se fue regularmente yendo a pique, y cuando salió el Tato González, se hundió el barco en ese medio campo. No me cabe en la cabeza cómo dejó a Benítez en el campo como el único cerebro del equipo, el que tenía que controlar los tiempos, las contras, el timing, el que circula la pelota cuando ya está por acabar un partido. Al jugador que nunca rindió en esa posición, porque no es la primera vez que lo hace. Esto ya es noticia vieja desde Díaz para Un Facto. A ese jugador, Decio lo mantuvo en el campo, dándole toda la responsabilidad como 10. Error grosero por parte del técnico. ¿Qué hizo Benítez en esos aproximados 25 minutos, sobre todo los últimos 10 minutos? Bueno, lo de siempre, ningún pase entre líneas, ninguna contragenerada, ningún manejo de los tiempos en su media cancha. Pero, ¿cómo va a hacer eso, por Dios? Si lo vimos todos por televisión que se equivocó en dar un pase a 1 metro de su compañero, pases recontraavisados, que los jugadores de Juan Pablo II lo leían como un libro abierto. Encima estaba cansado Benítez por el trajín del primer tiempo. La pregunta del millón. ¿Ya te convenciste de que Benítez no es 10, Carlitos Decio? ¿Cuántas veces he hecho esta pregunta en meses?
¿Cuántas veces he dicho que Agustín González, Neira tienen mucho mejor pie que Benítez? Hasta el Chapu Ramúa, que siempre jugó de 10, e hizo su carrera de futbolista en el Perú como armador, es mejor que Benítez en esa posición. Si habías sacado al Tato González y Neira, tenías en el banco al Chapu Ramúa, que no se equivoca, un pase de 1 metro a un compañero, por Dios. Ramúa hubiera hecho mejor partido de 10, hasta marcando, que el Chin Benítez. Por supuesto que sí, en esos últimos 20 minutos, que es lo máximo que puede jugar Ramúa, hubiera manejado mejor el juego. Por el simple hecho que es su posición y no tiene tanta obligación de marca, Ramúa le hubiera puesto más huevos que muchos de los que entraron muertos a la cancha. Ponerlo de mixto de marca a Ramúa, como lo ponía Díaz, era una aberración. Pero los últimos minutos del partido, en su posición donde más conoce, hubiera sido un acierto. Pero no nos confundamos, porque no solo es culpa de Decio haber empatado el partido. Volvamos al inicio del partido. Decio salió con su 3-2-4-1, y ese primer tiempo fue lo mejor de Cienciano sin ser una maravilla. Es lo único rescatable de lo que hizo Decio. En ese primer tiempo, Benítez no jugó como 10 armador único, sino que intercambió posición muchas veces en el partido con el ruso Neira, y por supuesto que se le vio mejor. Para los entendidos del fútbol, cada vez que Benítez pasaba de extremo carrilero, jugaba bien y se asociaba bien con Neira, dándonos la razón de que Benítez funciona mejor en esa posición o como segundo delantero. Miren el partido por segunda vez para que se den cuenta que Benítez y Neira jugaron de manera aceptable ese primer tiempo, cuando Benítez intercambiaba posición y jugaba de carrilero extremo, pero que iba a ser destruido por el mismo técnico en el segundo tiempo, dejándolo a Benítez como único armador. Por ese lado derecho se atacó más en ese primer tiempo, gracias a esos 2 jugadores mencionados. Pero Neira, a pesar de jugar un partido aceptable para bueno, tiene unas lagunas en conceptos futbolísticos, quizás por la posición forzada de carrilero. El jugador baja demasiado la pelota para atrás, cuando es un volante ofensivo que la mayoría de veces siempre debe ir adelante. Y analizando al jugador, prácticamente de todos sus pases, el 50% van para atrás. Y eso es inaceptable para un jugador ofensivo, que le cuesta mucho la marca. Hay una jugada que grafica de manera clara su mal concepto de Neira. En esa jugada, Neira, casi desde la media cancha, se saca a 2 jugadores del Juan Pablo II, y al pasar al segundo jugador, da un pase hacia atrás. ¿Te pasaste a 2 jugadores contrarios para que des un pase hacia atrás? A Neira hay que trabajarlo todavía. Decio tiene mucho trabajo que hacer. En las divididas, en casi todas perdía, y cuando ganaba, daba unos pases sin fuerza. Todavía hay imprecisiones en Neira, pero en actitud ha mejorado mucho. Y lo vuelvo a repetir, cada vez que se juntó con Benítez lo hicieron bien, generando buenas contras. El otro creativo, cuyo nombre no quiero recordar, pero sé que le dicen Betoto, como un jugador puede tirar a la basura las oportunidades que se le dan para jugar de titular y brillar contra un equipo novato como Juan Pablo II, un tipo que pierde goles casi frente al arco, un tipo que sus remates de cara al gol parecen pases al compañero o como si estuviera pateando un peluche. A pesar que jugó mejor comparado al horroroso primer tiempo contra Alianza Atlético, que nadie lo vio jugar en ese primer tiempo. No sé qué más oportunidades quiere este jugador para trascender y ganar la confianza del técnico. Si no le haces gol a Juan Pablo II, casi frente al arco, ¿a quién le vas a hacer gol? Cienciano ya debe pensar en contratar y dejar jugadores de lado, porque no rinden ni aprovechan sus oportunidades. Alexi Gómez otra vez empezó como titular. Empezó con dudas, mejoró en el transcurso y al final decayó totalmente. Su mérito fue hacer el pase para el segundo gol de Noroña, pero después fue un jugador correloncito, que casi siempre caía en offside o tiraba un centro malísimo. Solo sirvió para desgastar al rival por esa banda. Pero se juntó poco con Beto da Silva. Los dos eran muy individualistas. Lo que sí discrepo es que le den tantos minutos a Gómez, el técnico Decio, Joao Ortiz. ¿Qué hizo para perder el puesto? ¿Qué hace Gómez para que le den 75 minutos en el partido?
Le quitas injustamente el puesto a Joao Ortiz. Encima le das más de un tiempo a Gómez. Creo que debes mandar a la cancha a hombres según su rendimiento y no por tus creencias de que uno tiene más capacidades que el otro. Gómez en su prime es mucho mejor que Joao Ortiz, pero estamos en el 2025 y Gómez no está en su prime y no es más que Joao Ortiz, así le quitas confianza al chileno peruano. Volado fue el más regular del Cienciano. Torrejón fue el más importante, como siempre, pero hasta que se cansó, en esos últimos 10 minutos estaba fusilado y ya no marcaba como antes. Estrada y Amondarain cumplieron uno más que el otro. Baloyes hizo el gol y prácticamente hizo el gol de Juan Pablo II por cancherear en un centro, teniendo a dos delanteros de Juan Pablo y tratando de dar un pase al arquero con la cabeza. No lo voy a condenar porque con su gol es como que lo compensa, así que lo voy a pasar con 10.5. Pero se creyó el ecuatoriano Pacho, campeón de la Champions, al tratar de hacer un pase con la cabeza a Volado. Era solo cabecearla para un costado y se acababa todo. Ahora la confirmación del Tato González de que tanto hablamos en un facto. Otra vez fuimos los primeros en decir que no era carrilero y su posición podría ser de 10 o mixto. Y funcionó. González hizo un buen partido después de mucho tiempo, que yo recuerde desde los amistosos de comienzos del año, y fue elegido la figura del partido. Ya está, esa es su posición. Y si alguien tiene que ser el armador del equipo cuando vuelva a Arias, ese tiene que ser González porque no hay más. Siempre lo dijimos en este canal desde que estaba Díaz. Y parece que el cabeza dura de Decio por fin ya entendió y no lo está poniendo de carrilero, que era una aberración. El fútbol es simple, señores, solo deben jugar en su posición. El Tato demostró que tiene sensibilidad en el pie, en el pase que le pone a Gómez, y rompe el offside y termina en gol. No como Ascuez, que no tuvo esa sensibilidad de González, y lo dejó en offside a Didier Latorre y le anularon el gol. Si con esto Decio no se da cuenta que Tato González es 1000 veces mejor que Benítez como armador. Se acabó el crédito a Decio y solo por soberbia y terquedad seguirá poniendo a Benítez. Por último, Noroña, aunque hizo un gol, no es un delantero que te llene de confianza y tú digas, este va a ser el goleador del equipo. Mas se le ve como un segundo delantero que acompaña al goleador. Tuvo una clara que la falla y el arquero se la tapa, pero en la marca y recorridos cumple a cabalidad. Allí no le podemos reprochar nada. Su único y gran defecto es que tiene poco gol. Así fue el primer tiempo, sin ser una maravilla. Siempre con el sello de Decio de ir para adelante siempre. Prácticamente hicimos los 3 goles del partido y nos fallamos otros 3 goles claros. Con el primer gol de Juan Pablo II, revivimos al equipo de Lozano que estaba muerto y se nos vino con todo. Como siempre, Decio no hizo ningún cambio al inicio del segundo tiempo, y el partido en los primeros minutos de la segunda etapa fue trabado y casi no se jugó. Pero a los 67 minutos Decio hace el cambio menos pensado por todos. Saca al ruso Neira, que es un jugador ofensivo de llegada, y mete a Rudy Palomino, otro jugador improvisado como carrilero, pero peor que Neira, ya que este jugador, su especialidad siempre fue ser un mixto de marca. Quiso tapar ese lado derecho, ya que veía que a Neira le costaba la marca. Bueno, le quito a Benítez el único socio que tenía, y el Juan Pablo atacó más, a lo contrario de lo que pensó Decio. El equipo en el segundo tiempo estuvo impreciso, como que sintió el desgaste del primer tiempo y se relajaron. Después, por errores propios, casi solos nos empatamos, como el error de Amondarain en un mal pase que casi comete penal. Otra de Torrejón, que por el VAR no fue el empate, pero bien corregida. La cosa es que fallamos en salida, de nuestro propio campo. Didier es otro que no debe seguir. Es demasiado intermitente. Lo único que hizo es un remate a gol. Luego se dedicó a perder pelotas y casi a mirar solo la espalda de su rival. Si el equipo perdió marca con Didier, cuando entró Garcés, fue prácticamente jugar con 10. Ni en ataque ni en defensa funcionó Garcés. Ahora con 2 jugadores, ayudando en casi nada en la marca, Juan Pablo se vino con todo. Cuando el Tato salió por cansancio, el equipo se vino abajo. Torrejón quedó huérfano y cansado.
El Chin Benítez de 10 nunca manejó los tiempos del equipo, y así de la nada, un minuto antes del final, el Chin Benítez da un mal pase a Joao Ortiz que pierde el balón, y de ahí por el lado izquierdo se genera la jugada del equipo de AK7, que nadie pudo hacerle una falta táctica antes de que saque el centro. Y todos se quedan desconcertados de que Rudy Palomino aparezca como si fuera un central en la marca del delantero, que le sacaba 2 cuerpos de estatura a Palomino y anota el empate. Si hubiera estado Neira, igual hubiera sido gol. No se puede concebir que jugadores tan pequeños como Rudy Palomino aparezcan como centrales, marcando a delanteros contrarios que le sacan más de una cabeza. Siempre van a perder. En esa jugada debió estar Didier Latorre o Ascuez, pero no Rudy Palomino, que no había hecho un mal partido hasta esa fatalidad. Para los entendidos del fútbol, fue el de los 4 que entró mejor, porque marcó más y corrió más que Didier, Garcés y Ascuez. Su fatalidad fue marcar como si fuera un central, no es carrilero, y ahora piden que marque como un central. No me jodas. ¿Cómo lo voy a crucificar y pedir su salida si lo mandan a marcar en donde no tiene nada que hacer? Por eso no lo condeno al jugador. Nunca debió estar marcando al delantero, sino que otro jugador olvidó su marca, y él tuvo que cubrirlo, y obvio que va a salir perdiendo. Pero a lo largo del encuentro, desde que entró hizo su labor de marca de manera correcta, mas no lo hizo bien en ofensiva, porque obviamente no tiene las características de Neira. En todo caso, otra vez es culpa de Decio. Si tiene a Galeano en la banca, sube a Estrada por ese carril, y que Galeano supla su lugar en la defensa. A Galeano o a Estrada no le ganaban esa pelota tan fácil como se la ganaron a Rudy. Al fin y al cabo, el empate fue error de todos compartidos, desde dirigentes que se esconden, jugadores con miedo de hacer gol, otros sin jerarquía, otros expuestos en lugares donde no es su posición y técnicos tercos, con ganas de insistir con jugadores que no rinden en posiciones determinadas. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle like.